oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover
Vine hoy por ti, hay un mover aquí. Vine hoy por ti, hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti. Muévete Queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque, una vez más estamos aquí para meditar la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de comenzar. Está bueno poder entregar este tiempo, ¿no? Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque por los méritos de Cristo somos tus hijos. Nuestros pecados han sido perdonados y hoy tenemos libre entrada a tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo que está en nosotros es quien nos guía a toda verdad. Y ahora te pedimos, oh Dios, que nos guíes a esta verdad, que nos ministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. El domingo pasado, en el momento tuvimos la Santa Cena y veníamos hablando un poco de la esperanza y vimos un poquito, digo yo, porque hay mucho más para sacar, el principio de la siembra y la cosecha. Y este principio que está en las Sagradas Escrituras y que es un principio divino, tal vez, pensaba, es mucho más importante de lo que pensamos. Por lo cual es posible que no lo tengamos tan en cuenta como lo deberíamos tener en nuestra vida diaria y principalmente en lo que a nuestra vida espiritual se refiere. En primer lugar, deberíamos tener bien en claro que todo, absolutamente todo en la vida del ser humano, sea hijo de Dios o no lo sea,
todo se rige por principios o leyes que Dios estableció en la eternidad pasada. Nada está librado al azar. Existen leyes eternas que Dios ha establecido, y aunque estas leyes sean conocidas o desconocidas, se van a cumplir. Y así como hay leyes físicas, también hay leyes espirituales que rigen sobre toda la humanidad, absolutamente sobre todos los seres humanos que han existido, que están viviendo ahora en la actualidad y que existirán. Es por esto que es tan importante para el ser humano no solo creer en Dios, sino conocerlo y profundizar en este conocimiento. Porque en la medida que podamos hacerlo, estas leyes o principios que Dios ha establecido nos serán revelados y los conoceremos y cambiarán nuestras vidas. Estos principios, también tenemos que saberlo, ya están revelados en las Sagradas Escrituras. Ya están allí. Nos han sido dejados por Dios en su palabra. Lo que tenemos que hacer entonces es conocer a Dios a través de su palabra. Ahora sí, volviendo al principio de la siembra y la cosecha, y pensando en su importancia, tenía la impresión de que frente al comienzo de un nuevo año, sería bueno meditar un poco más en esto. El domingo pasado leímos un pasaje que vamos a volver a leer hoy, que está en Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Y dice así el versículo 7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Luego leemos el versículo 8, pero ya en este versículo hay cosas para meditar. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eso también cosechará. Meditando un poco en este versículo, pensaba, ¿por qué alguien podría pensar que puede burlarse o engañar a Dios? Porque esto es lo que dice este versículo. Una posibilidad es el desconocer a Dios o tener un concepto errado de cómo Dios actúa o cuáles son los principios o leyes de Dios. Me parece aún que muchos cristianos tienen todavía un concepto o una idea de un Dios que como un gran mago debe concedernos lo que pedimos sin más que solo pedírselo. Entonces, pensando en esta imagen, si Dios es este gran mago que puede y casi debe concedernos lo que le pedimos,
Entonces, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué cumplir con los principios de Dios cada día? ¿Para qué sembrar y esperar? Si puedo ir a este gran mago y él lo hará todo mucho más rápido, mucho más fácil y sin esfuerzo para mí. Pero por el contrario, aquí en su palabra, este versículo de Gálatas capítulo 6 que hemos leído, aquí nos dice claramente que Dios no puede ser burlado o engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay una gran diferencia, entonces, permítanme decirlo, entre la fe y este pensamiento mágico de un Dios que es un gran mago y que concede a quien le pida sus deseos. Este pensamiento mágico está centrado en mis deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo veo. Está centrado en mí, en mi egoísmo, en mi humanidad. Es decir, es un pensamiento centrado en el hombre y en sus deseos. En cambio, la fe, como la palabra de Dios nos enseña, está centrada en Jesucristo, está centrada en su palabra. La fe es creer en Él y es creerle a Él. Es conocer lo que Él dice y creerle todo lo que Él dice. La fe está centrada, entonces, no en mis deseos, no en lo que yo quiero, sino que está centrada en los deseos de Dios y en lo que Él quiere, en lo que Él ve. La fe está centrada no en mi egoísmo, sino en el amor de Dios, en ese amor que es un amor sacrificial, un amor abnegado, es este amor que conocemos como amor ágape, que no piensa en lo suyo propio, sino que piensa en el bienestar de los demás. Es por esto que no es solo ir a Dios cuando necesito una ayudita y entonces Él tiene la obligación de concederme lo que le pido. Si sería de esta manera, pensemos por un instante, y pensando en Dios como Padre, Dios sería un mal padre que le concede a sus hijos todo lo que le piden, convirtiéndolos entonces en hijos caprichosos y sin ningún tipo de cultura del trabajo, del esfuerzo. Cuando crecemos con esta imagen de Dios, con esta imagen errada, por supuesto, de ese Dios, crecemos con una fe débil, que al primer contratiempo, al primer problema, a la primera situación difícil, nos venimos abajo porque esperamos que Dios cumpla nuestros deseos caprichosos o solucione nuestros problemas que muchas veces son consecuencia
de malas decisiones o malas acciones previas. Y me quedo con esta imagen por un instante de la fe débil. Si tenemos a alguien o tenemos el concepto de ese Dios que solo nos tiene que dar lo que pedimos cuando acudimos a Él, esa fe o la fe en la cual nos apoyamos es una fe raquítica, sin fundamento, sin profundidad. Es una fe que es superficial. Pero Dios es otro Dios. El Dios Padre Creador del cielo y de la tierra, el Padre de Jesucristo, el Padre eterno, Jesucristo, Dios hecho hombre, el Espíritu Santo, Dios en nosotros, es otro Dios. No es ese gran mago que concede las peticiones que a nosotros se nos ocurre cuando a nosotros se nos ocurre. Dios está planteando en este pasaje otra clase de vida y de relación con Dios. Está planteando otra fe mucho más profunda que solo confiar en Él esporádicamente. Porque seguimos leyendo entonces en el versículo 8, porque aquí nos profundiza este concepto. Dice, porque el que siembra para su propia carne, es decir, para sus propios deseos, de esa carne, de esos propios deseos que están tan lejanos a la obra de Dios, al Espíritu de Dios y a los deseos de Dios, de esa carne, dice, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, cosechará vida eterna. Hay muchos versículos, y voy a nombrar algunos, pero hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos hablan de este mismo principio, que dice que se cosecha lo que se siembra. Seguramente podrás encontrar muchos otros, pero por ejemplo, Job, capítulo 4, versículo 8, aquí Job dice, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan, eso cosechan. ¿Qué nos está diciendo? Que van a cosechar lo que sembraron. Si sembraron aflicción, van a cosechar aflicción. Si sembraron iniquidad, van a cosechar iniquidad, maldad. Proverbios 22:8 dice, el que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. Oseas capítulo 10, versículo 13. Dice así, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes han arado iniquidad, han segado injusticia, han comido fruto de mentira. ¿Por qué? Porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Este era el gran pecado del pueblo de Dios, que había confiado en sus fuerzas, en sus caminos y no había confiado en Dios. Entonces esto era maldad, esto era arar maldad, y entonces habían cosechado injusticia y habían comido como fruto mentira.
Es importante entonces, queridos hermanos, decidir qué es lo que quiero cosechar. Creo que esto lo hacemos en muchos aspectos de nuestra vida, pero no lo hacemos en el orden más importante, que es el orden espiritual. Lo hacemos con respecto a nuestro estudio y profesión. Lo hacemos en cuanto a nuestra economía, a nuestros ahorros, en qué queremos tener en un futuro. Lo hacemos en relación a lo que queremos lograr con nuestro cuerpo. Hoy tan difundido esto, el tema de mantenerse bien físicamente. Claro que está bien esto, pero no lo hacemos o no lo tenemos en cuenta como lo tendríamos que tener en cuenta en el área más importante, en el área que realmente vale la pena, que es en el área espiritual. Debemos decidir si queremos cosechar corrupción y muerte o por el contrario, queremos cosechar vida eterna, porque esto es lo que dice el versículo 8. Si queremos cosechar corrupción y muerte, bueno, sigamos sembrando para nuestra carne, para nuestros deseos, sigamos invirtiendo todos nuestros esfuerzos en lo que es meramente humano, olvidándonos del área espiritual. Pero si queremos en un futuro cosechar vida eterna, si queremos en un futuro tener una vida eterna junto a Dios, entonces debemos cambiar nuestra siembra. Debemos comenzar a sembrar para lo espiritual, sembrar para el espíritu. Y del espíritu, dice, cosecharemos vida eterna. La pregunta entonces es, ¿qué es sembrar para el espíritu? Sencillamente, permítanme decirlo de una forma sencilla, claro que es mucho más profundo tal vez, pero para comenzar y seguramente Dios te revelará mucho más. Pero sencillamente sembrar para el Espíritu es sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón la semilla de la palabra de Dios. Es todos los días buscar su guía en oración y meditar en su palabra, que es la que en definitiva nos va a dar vida, y va a dar vida a estos cuerpos que están corruptos por el pecado de nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo dejamos los pecados? ¿Cómo estos cuerpos corruptos de tanto pecar durante años puede transformarse en cuerpos, en almas, en mentes, en corazones, en vidas santas? ¿Cómo se produce ese cambio? Bueno, se produce sembrando la palabra de Dios en forma diaria. Se produce sembrando para el Espíritu. Es darle al Espíritu Santo que está en nosotros la semilla de la palabra de Dios, para que este Espíritu que está en nosotros produzca la vida de Dios. Es alimentarnos diariamente con el pan del cielo, que es Cristo. Es beber todos los días del río de Dios, que es su palabra, que es su Espíritu,
en nosotros. Es leer su palabra, es meditar en ella, es creer todo lo que Dios dice en su palabra, es orar su palabra, es crecer en la amistad con Dios por medio de su Espíritu. ¿Vieron? No es tan complicado, pero es algo que tenemos que hacer. Hasta un niño pequeño lo puede hacer, porque esta es la vida de Dios. Es sencilla que aún los niños pueden cultivarla. Y es tan profunda como quieras profundizar, porque Dios es absolutamente inalcanzable para nosotros, pero está al alcance de nosotros por la obra de Dios en nosotros, que es su Espíritu, por su palabra que nos ha sido revelada. No nos confundamos más, no quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón ese concepto errado de Dios como ese gran mago que al instante siempre debe solucionar nuestros problemas. Dios quiere nuestro crecimiento y nuestro crecimiento tiene que ver con nuestro esfuerzo. No que nuestra salvación depende de nuestro esfuerzo, no, es por gracia, pero nuestro crecimiento sí depende de cuánto invertimos en Dios, de qué es lo que estamos sembrando hoy para cosechar mañana. Y al comienzo de este año tenemos que decidirnos qué es lo que quiero cosechar este año. Y por último, no seas escaso. No seamos escasos, no seamos amarretes, no seamos, perezosos, porque hay otro principio que está relacionado con la siembra y la cosecha y que está en 2 Corintios 9:6 y que tiene que ver que si sembramos escasamente, vamos a cosechar escasamente. Pero si sembramos abundantemente, la cosecha será abundante. Así dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me cuesta tanto esto? Tal vez tengamos que preguntarnos cómo ha sido nuestra siembra. ¿Ha sido abundante o ha sido escasa? Es tiempo de meditar en esto. Es tiempo. Estamos a pocos días de enero. ¿No es cierto? Estamos en la primer quincena de enero prácticamente. Bueno, tenemos un año por delante. Hoy es tiempo de decidir qué es lo que queremos cosechar. ¿Vida eterna o corrupción y muerte? Eso tiene que ver con lo que sembremos a partir de hoy. Que el Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Que seamos sabios, que no seamos necios, que podamos buscar del Señor todos los días y sembrar para vida eterna. Señor, te ruego ahora por mi vida y por mis hermanos. Que seamos sabios. Te ruego, Espíritu Santo, quita toda confusión, quita todo concepto errado, quita toda mentira. Aún, oh Dios, quita en el nombre de Jesús
toda fortaleza espiritual que impide que te escuchemos, que impide que te busquemos. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Oh Señor, perdona cada uno de ellos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Trae libertad ahora en el nombre de Jesús a cada una de las vidas para que cada uno pueda buscarte en libertad. En el nombre de Jesús te pido. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe en esta semana para comenzar a sembrar para vida eterna. Dios te bendiga.